Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y aquí nos encontramos nuevamente con nuestro amigo y psicólogo clínico naturópata, José María Guillén. Muy buenos días. Buenos días. Autor de este libro maravilloso que es El Quinto Cerebro, que todos ustedes lo tienen que leer. Yo os lo recomiendo porque tiene que ser, como el que digo, un libro de cabecera. ¿Sí? Y hoy nos trae un tema muy interesante. Emociones, la fuerza de las emociones. Yo quisiera preguntarte, ¿qué significan las emociones y qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Muy bien. Digamos, las emociones, de alguna manera, nos distinguen, por ejemplo, de las máquinas. Pero, por ejemplo, un robot puede ser muy racional, puede ser muy inteligente, pero normalmente no tiene emociones. De momento, esto puede ir llegando ya porque se va evolucionando mucho, ¿no? La inteligencia artificial y tal. Exacto. Pero, de alguna manera, hasta ahora, nosotros pues somos más emocionales porque también somos inteligentes, racionales y también emocionales. Digamos que tenemos algo más que maquinaria, ¿no? Muy bien, entonces eh, las emociones, podríamos decir que para dividirlas un poco, hay unas emociones básicas, que son, pues, puede ser el asco, el miedo, el, pero la alegría, la tristeza. Hay unas seis, Seis emociones seis básicas. emociones más o menos. Depende de los autores, porque esto no hay un consenso exacto. Entonces, luego hay unas emociones secundarias, es decir, las emociones son precognitivas, es decir, que salen automáticamente sin pensar. ¿Son las incontroladas? Salen innatas, son unos estados afectivos innatos que salen como un impulso, ¿no? Entonces luego hay unas emociones secundarias que pueden salir después de experimentar una emoción primaria, que ya es como más elaborado. ¿Eh? Es decir, pues por ejemplo, una emoción primaria de alegría, pues luego se puede convertir en un estado de euforia y puede acarrear emociones secundarias más estables y tal. Entonces de ahí respondo un poco a lo que tú me preguntabas, la diferencia entre emociones y sentimientos. Por ejemplo, imaginémonos el miedo. El miedo es una emoción, Correcto. en principio de carácter negativo, pero cuidado, no es así, es una emoción de carácter adaptativo. Según las circunstancias. Es necesaria para la supervivencia, porque si no tuviéramos miedo, entonces nos expondríamos demasiado a peligros sin calcular las consecuencias, y con lo cual peligraría nuestra vida. Como los niños, que no tienen miedo, no saben dónde está el peligro y se pueden hacer daño. Exactamente, ¿Vale? hay una inconsciencia. El peligro es necesario. Estas emociones primarias, la gran mayoría de los animales la tienen. ¿Eh? Entonces, es algo, claro, ya lo De dice la palabra, supervivencia. primaria. Y, bueno, y ¿Eh? viene de este cerebro reptiliano, Exacto, de esta época. exacto, sí. Entonces, lo que te decía, por ejemplo, se puede tener miedo, por ejemplo, pues a una araña. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a las arañas, ¿no? Vale. Una emoción de miedo sería cuando ves una araña y te asustas. En aquel momento sientes un miedo concreto, Al bichito. temporal. Vale. Esto es una emoción que te causa ver la araña, te asusta. Y luego, otra cosa es un sentimiento de miedo general a las arañas. Es decir, que aunque no haya una araña delante, Imaginarla te hace miedo. tienes un sentimiento de miedo en general a las arañas, aunque no esté delante. En cambio, la emoción normalmente pues, se produce de una manera más puntual. Por tanto, una diferencia importante entre emoción y sentimiento sería pues que la emoción es más corta, más instantánea, mientras que el sentimiento es más estable, más largo.
En el tiempo. Ujú. Muy bien. Hemos hablado de las básicas, de las rápidas, de las primitivas, que son la que nos ayuda en la supervivencia, ¿correcto? Y estas toscas, estos sentimientos toscos, que son los que son muy incontrolables o muy negativos. Bueno, O emociones, mejor dicho. las emociones se pueden controlar, se pueden llegar a aprender a controlar, Ujú. aunque según cuáles, en qué ocasiones no es bueno hacerlo. Claro. Pero porque es muy complejo el tema. No es o blanco o negro o todo o nada. No, Sino no, que, es relativo en la situación, porque por ejemplo, si una persona está ante un león, sentirá muchísimo miedo, pero tiene que decidir en un segundo, ¿salgo corriendo o me quedo petrificado? El claro, salir corriendo ante el león será peligroso, pero mm, ante un ataque de otra persona, a lo mejor controlas las fuerzas y sabes que tú estás entrenado para correr y te salvas la vida en una carrera, porque la otra persona no te va a alcanzar. Ante el león ya hay que discutirlo, y para eso nos sirve, para protegernos. exactamente, tienen su utilidad. Todas las emociones tienen una utilidad, son adaptativas y por tanto lo que ocurre es que si una emoción, tanto sea primaria como secundaria, se mantiene durante mucho tiempo de forma excesiva e incontrolada, entonces puede llevar problemas. Patológicos. Ah, ¿vale? Pero por ejemplo, tú puedes tener miedo, es lógico que tengas miedo, pues si pasa algo, la araña o otra cosa peor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es lógico que tengas miedo, no pasa nada, pero actualmente, o sea, si se desactiva, pues ya está. Ya Ahora, está. si luego representa que ese miedo, esta emoción se convierte ya en un sentimiento estable, y entonces tienes miedo o pánico a las arañas, entonces, bueno, en un momento dado te puede provocar problemas, ¿vale? Exacto. Bueno, aún así tampoco es que sea este un problema concreto, ¿no? Pero hay otros tipos de problemas. Hay un gran psicólogo muy conocido, David Goleman, Ujú. que ha escrito muchos libros a nivel internacional. Y entonces, este señor, pues por ejemplo, sobre todo lo que habla es de la inteligencia emocional, Sí, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Nosotros somos seres inteligentes, sí. pero también emocionales. Muy emocionales. Claro, y entonces ocurre que a veces las emociones no son inteligentes. Eso es muy bueno analizarlo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una reacción tan rápida que no hemos utilizado el pensamiento racional para llegar a esa emoción. O incluso cuando está ya en forma de emoción secundaria o de sentimiento, aunque no sea rápido, sino que es una cosa más estable, también puede ser poco inteligente. ¿Eh? ¿El enamoramiento ¿Vale? es Porque poco hay inteligente? impulsos de tal. Por ejemplo, cuando una persona se enamora, Eh, pues a veces pierde un poco el control, el sentimiento es puro, claro. enorme Ujú. y puede no ser inteligente. Entonces, como te decía, David Goleman, pues, que es digamos, uno de los grandes autores sobre inteligencia emocional, ya lo dice, o sea, inteligencia emocional, o sea, que la emoción puede llegar a ser inteligente. Pues dice que podemos aprender a gestionarlas, a dominarlas. Controlarlas. Pero cuidado, no reprimirlas ni nada, No, no, sino no. Hay que darle también una justa medida. exactamente Una aceptarlas, justa medida. porque un gran problema que tenemos a nivel general es que, como muy bien has dicho, somos terriblemente emocionales. Y es, digamos, para mí es una facultad muy humana. Y muy positiva. Yo la ¿Sí? veo. Y cuanto más sensible es la persona, pues más Más puede emocional. sentir las emociones y tal, para bien y para mal. O sea, que puede sentir las emociones negativas de la gente, los problemas, pero también puede disfrutar, gozar más de aquellas emociones, de Positivas. circunstancias positivas, ¿vale? Sí, sí. Lo que ocurre es que, digamos, por ejemplo, ya a nivel un poco más fisiológico, sería, nosotros tenemos el cerebro, nuestro primer cerebro, porque tenemos otros órganos que actúan que pueden actuar como cerebros Sí, secundarios, eso lo ¿no? contábamos en el primer programa. Vale. Entonces, nuestro primer cerebro se divide en dos hemisferios, ¿vale?
Y entonces cada hemisferio tiene unas atribuciones, unos atributos. El hemisferio izquierdo, en general, porque hay alguna persona que lo puede tener cambiado, ¿eh? Pero en general el hemisferio izquierdo sería el hemisferio racional, el que bueno, se utiliza para la lectura, para el cálculo, para cosas digamos más cuadradas, más lógicas y tal. Luego tenemos el hemisferio derecho, que sería el irracional. Irracional o más emocional. Es más emocional, pero que cuando se nace con una predisposición más al derecho o más al izquierdo, con lo cual venimos con unas virtudes, o Eso. Matemáticas o artísticas. Con unas características Exacto. personales y tal. Lo que pasa es que la educación, la experiencia, las vivencias pueden modificar el funcionamiento y las capacidades que tenemos de nuestro cerebro, de los dos hemisferios. Claro, el Igual cerebro que puede modificar la expresión de nuestros genes, es decir, nosotros tenemos muchísimos genes, nuestro ADN es muy amplio, rico, pero no todo se expresa normalmente según el ambiente, según las necesidades. claro. Entonces, el ADN lleva la información, pero no toda sale, sino está ahí preparada. Se potencian unas Entonces, más que otras. Cuando se requiere una adaptación concreta a algo, entonces se desarrolla, se expresa aquel potencial que tiene el ADN, ¿vale? Entonces, con el cerebro, o con las emociones y todo esto, o con nuestra capacidad cerebral de adaptación y todo, ocurre exactamente lo mismo. Se puede modificar y entonces nuestra infancia, por ejemplo, que es cuando nuestro cerebro está en formación, es cuando es como la esponja. Y entonces, claro, según la educación, según las experiencias, según el entorno en el que vive, pues se va a expresar de una manera o de otra. Y se va a desarrollar más un hemisferio que otro porque lo van a educar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que con la educación que tenemos en general en la escuela, pues está, por lo menos hasta ahora, hasta digamos en tiempos pretéritos, en los últimos años, estaba más dirigida a desarrollar el cerebro racional. De manera que la educación estaba dirigida, o está en parte también, a funcionar de una manera estructurada, con pensamientos estructurados, dirigidos a objetivos pragmáticos, para conseguir ser útiles en el trabajo, para aprender habilidades que nos permitan ganar dinero, integrarnos en la sociedad. Pero la parte, digamos, del cerebro, del hemisferio derecho, la parte más irracional, emocional, que sería la como más artística, como más imaginativa, más libre, esto se ha dejado porque representaba que decían, bueno, esto no es útil. Esto no sirve para nada, esto no da dinero, esto no es útil. Y entonces la educación iba dirigida a desarrollar más el hemisferio racional que el irracional. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas que a lo mejor eran más emocionales, su hemisferio derecho, más creativo, era más potente, era más fuerte, se veían contradecidos, se veían anulados y se veían obligados a adaptarse al otro. Claro. Y entonces esto acarrea problemas de que la persona no se siente a gusto, no puede desarrollar bien sus capacidades. Esto hablo en general, porque evidentemente... En general, porque hay para todos, ¿no? O sea, hay para todos artista, por ejemplo, un artista que a lo mejor sus padres ya desde el buen principio ya le hayan ayudado a canalizar esas inquietudes, esas capacidades, esas virtudes que ya tiene de forma innata, pues nada, pues ha podido canalizar, habrá podido ir desarrollándolo y llevado potenciarlo a buen término. Claro. Y tal. Y esto es importante porque ocurre algo que es muy observable, ¿no? En general, que
pensamos de una cosa y hacemos de otra. Eso es curioso. ¿Por qué? Claro, porque hay una disonancia cognitiva, es decir, es una disonancia, ¿vale? Entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Porque a lo mejor nosotros pensamos algo, queremos algo, nos gusta algo, pero por imperativo del contexto, del ambiente, de las obligaciones que te imponen, te ves obligado a Hacer lo otro. hacer lo otro. A veces cuando estás en un grupo, las individualidades se diluyen en el grupo Correcto. y te conviertes en un número. Y entonces el que lleva al grupo, el líder, puede manejar a la gente. Y tú te adaptas para no Para sonar no- disonante, no sonar O sea, esto disonante. precisamente para no llamar la atención, Claro. para no... Claro, que no te digan qué Para que raro no te es. digan que tú eres Raro, raro, que no sí. sabes, o que eres defectuoso, o que eres lo que sea. Exacto. Entonces, pues, transiges Exacto. y entonces no haces lo que tú realmente quieres o piensas, haces lo normativo. Sí, lo normativo, no lo normal, lo normativo. Lo normativo Exacto. son las normas. Exacto. ¿Eh? Exacto. Y entonces, claro, pues lo haces, ¿vale? Pero según qué circunstancias, según qué aspectos, según de lo que se trate, según la persona, entonces este comportamiento que no colma, no corresponde, no armoniza Contigo. con su verdadero pensamiento, le puede crear un malestar. Claro. Claro. Puede crear un malestar Y puede muy crear importante. enfermedades que parten de la parte emocional y se transportan a la física. Imagínate lo que puede ocasionar el tener que estar constantemente adaptándote a lo que pide la sociedad. Es un problema. Exactamente. ¿Eh? Cuando si te dejaran libre, podría ser fantástico. Tú serías feliz y crearías cosas maravillosas, aunque no sonaran con la sociedad. Hay demasiada crítica social, o sea, estamos muy sujetos todos a la crítica de unos de los otros, nos comparamos mucho y seguimos modas y nos olvidamos, o sea, es todo como muy superficial, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues nos olvidamos del interior de la persona. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre pues que con el tiempo, si una persona va aguantando situaciones impuestas y no es capaz de expresar sus inquietudes, sus necesidades, sus deseos, su riqueza interior, Exacto, su riqueza. pues se puede sentir mal. Se puede sentir mal no solamente ya a nivel emocional, que te puedes sentir como frustrado, amargado, Exacto. sí. Hay muchas cosas Sino que no son buenas. además, ya un poco lo que tú apuntabas, se puede ir generando enfermedades de tipo psicosomático. Sí, esas son difíciles porque a veces estás buscando, normalmente los médicos van buscando la forma de ayudarla a partir de dónde se manifiesta el problema, si es en el hígado, si es en el pecho o donde sea, sin pensar de dónde está la raíz. Y ahí es cuando interviene un terapeuta, un psicólogo, que sabe buscar realmente el comienzo de la situación, que sabe valorar esos principios y que puede ayudar mucho más yendo a buscar el origen de la causa que no encontrándonos simplemente con la manifestación de la causa. Totalmente. Por ejemplo, tenemos pues la conexión cerebro-intestino, que es bidireccional. Sí. Entonces, el intestino pues sería la parte nerviosa, la parte del sistema entérico, Sí. está muy rico en fibras nerviosas, neurotransmisores y neuronas, pues entonces pues afecta si una persona está preocupada, tensionada permanentemente, esto le va a afectar a su sistema digestivo Y a su sistema de eliminación que entonces, se pone disfuncional rápidamente. Y luego es como una cascada de acontecimientos, porque si no se resuelve esto, claro, si la persona aguanta años estas situaciones, claro, el intestino es básico para la salud del cuerpo. Claro. Entonces, claro, si ese intestino no puede cumplir sus funciones al 100%, se altera, digamos, su microbioma también. Y no se metaboliza bien los alimentos, aparte de que la persona pueda comer más o menos mal. Todo esto va de alguna manera afectando al cuerpo, al organismo,
Y entonces puede ir produciendo una serie de enfermedades, por ejemplo, en general inflamatorias, que según la tipología de la persona, pues se le va a manifestar, pues de una manera con una patología distinta, porque cada uno es distinto. Puede ir a degenerar en ese intestino de Crohn, la enfermedad de Crohn, que realmente yo creo que es muy, muy emocional. Pero aparte de que se le trate de forma alimentaria y unas bases, la emoción puede haber causado llegar a ese síndrome en concreto. Sí, la enfermedad de Crohn es, digamos, como otras muchas enfermedades, sería multifactorial, multicausal, ¿vale? Nosotros tenemos la tendencia a buscar siempre una causa única o un remedio único porque es más sencillo y Es más tal. práctico. Pero en la mayoría de trastornos de enfermedades, pues No, ahí varias hay causas. diversas causas, pero Entonces, parten de esa. Para mí es primordial la emocional. exactamente, es fundamental la parte emocional, Claro. porque la persona que tiene enfermedad de Crohn o que tiene colon irritable, por ejemplo, que puede ser algo menos traumático fuerte que la enfermedad de Crohn, pero Sí. que también puede conllevar muchos problemas, una mala calidad de vida y tal. Sí, porque hemos de pensar que la enfermedad de Crohn, que ya es la parte más fuerte, lo que hace es autodestructiva. Sí, entonces, claro, entonces lo que ocurre con una persona así que normalmente también puede ser una persona altamente sensible. ¿Vale? Se cumplen toda una serie de problemas, Factores. digamos, de pautas. Entonces, cuando una persona que tiene esos problemas se disgusta, discute o se enfada, pues lo más normal y habitual es que a las 2 horas le duela el vientre. Y le puede doler mucho, depende de cómo lo tenga. Ya. Es decir, el eje cerebro-intestino está comprobado. Sí, claro. Entonces, claro, Rápido. pues, ¿qué ocurre? Pues que si una persona tiene estos problemas, y ya entonces, en todo caso, ya entroncamos con las personas en general, las emociones, esos prontos, estos enfados, estas preocupaciones excesivas, tenemos que aprender a modularlas, tal como decíamos antes, Claro. porque si no, si se mantienen o se dejan como que es algo que yo soy así, porque la gente... Porque Sí, a veces yo soy así. A ver, no, tú no eres así probablemente. Tú te has acostumbrado a comportarte así, que es diferente. porque te enseñaron así, porque aprendiste así y tal. Pero tú puedes cambiar tu comportamiento. Y entonces hay que aprender a gestionar los impactos del entorno, estas cosas que nos hacen enfadar, que nos hacen preocupar, que no se pueden evitar porque estamos rodeados de problemas. Claro, de situaciones que Y a cuando veces no se hay nos va. un problema hay otro, eso está claro, no podemos evitarlo, no podemos Vivir en el limbo. no, pero sí que podemos reducir el impacto que nos producen y de alguna manera dejarlo estar. Que fluyan. Sí, a ver, venga, no le des Más vueltas. cuerda, como ocurre con la ansiedad. Una persona con ansiedad, pues es una persona que va dando vueltas y vueltas a un problema y a otro y tal, y entonces no para. La causa puede ser pequeña, pero a base de darle vueltas se van agrandando, se van engrandeciendo, y entonces, pues, lógicamente, se puede ir desarrollando problemas. Entonces, Otra cosa me hace pensar que las emociones hay que gestionarlas desde niños. No hay que reprimirlas, pero hay que enseñar al niño a aceptar las frustraciones. sí, y aceptarlas y a modularlas. Exacto. Porque si no... Porque una cosa sería, bueno, vamos a aceptar, vamos a ser emocionales y las emociones tal como salgan. No, tampoco. moduladas. Hay personas, por ejemplo, que no sé, incluso en la televisión, en programas de reality que salen, dice, yo soy muy directo, yo digo las cosas sin pensarlas, tal.
pues perdona, Justamente no cuesta nada pensar un poco modular. antes de hablar, porque a lo mejor lo que tú vas a decir va a herir o va a molestar a alguien. Y claro, si tú eso no lo tienes en cuenta, pues sería, digamos, como una falta de respeto, una falta de empatía con la otra persona. Tú a lo tuyo soy así, y no, a ver, No, pero a ver, no. si buscamos esto como referencia en los programas, yo creo que venden esa fórmula. Yo no espero que no sean tan mal educados como se muestran Claro, claro, y tan incorrectos. Y claro. sobre todo hay que ver estos shows no están conducidos realmente por profesionales, sino por No, gente de la calle que sí. les falta bastante cultura, Son profesionales, de la pero incultura, de la de lo incultura. suyo. Sería como un poco como el comité de especialistas, el Mm. comité de expertos del gobierno, que no sabemos aún ¿Qué son y qué hacen? en qué eran expertos si es que había comité. Exacto, ¿Vale? exacto. Entonces, bueno, esos programas a lo mejor pues precisamente nos dicen precisamente lo que no debemos de hacer, cómo no debemos de actuar. No, Entonces, las emociones no hay que reprimirlas, no. hay que Hay que, trabajarlas. hay que decir, es decir, una emoción negativa aguantada permanentemente dentro hace daño, Mucho daño. hace daño. Tienes que decirlo, tenemos derecho a decir lo que sentimos. Lo único que hay que ser asertivos, es decir, un lenguaje asertivo en que tú expresas de una manera natural y neutra lo que sientes, lo que necesitas, pero Faltar. procurando no herir a la otra persona, no hacerla culpable y tal cual, de manera que no se genere una mayor negatividad, una espiral de violencia dialéctica. Exacto. Pero es necesario sacar las emociones negativas, incluso las positivas también. Es muy bonito Claro. compartir, por Hoy, ejemplo, el amor, que para claro. mí sería la máxima emoción. La máxima Es expresión. emoción primaria, Ujú. secundaria, sentimiento y digamos que sería incluso una energía universal. Y positiva al Entonces, 100%. ¿Qué más pues, queremos? pero claro, aún así también hay que modularla. Sí, Hay que también, como si fuera un tesoro, sí, cuidarla. saber administrarlo, no poder dar el tesoro, repartirlo a cualquiera y darlo a todo el mundo, No. porque sería contraproducente, te quedarías vacío. Exacto, exacto. ¿Eh? Primero hay que amarte tú mismo. Ámate, quiérete y después quiere. Y quiere a la persona adecuada. A veces hay que equivocarnos muchas veces para acertar y encontrar la adecuada. Pero así todo, cuando tengamos estas relaciones, tenemos que ir dando justo y esperar recibir. Si tú solo das y no recibes, cámbiate de lugar. Esto es muy importante. Hay gente que se machaca, que se maltrata porque quiere conseguir el amor de cierta persona y cree que cuanto más da, más va a poder conseguir. Y al final es negativo. Es todo lo contrario, porque a lo mejor tú te has ofuscado y te has focalizado en una persona que no te corresponde. Entonces lo sabio sería analizarte y decir, pero ¿por qué yo me encierro que quiero aquello si aquello no me quiere a mí? Entonces, ¿para qué sufrir gratis? Relájense, ámense y tómense el tiempo y a lo mejor ven a la persona adecuada. Es muy importante gestionar esto, porque si no es lo que yo siempre digo a mi gente, os vais prostituyendo por amor, vais entregando esa copa que va medio vacía y vosotros os vais quedando secos. En cambio, yo la copa la procuro llenar conmigo mismo y después lo que rebosa de esta copa es lo que yo te entregaré. Con lo cual, si de esto que yo te entrego algún día me dices, oye, lo que me diste me dio fue muy bien, yo estaré encantada. Si lo que yo me caía de la copa y te entregué no hiciste buen servicio, me da igual, a mí me sobraba amor. Claro, claro. Entonces hay que empezar a amarse a uno mismo. Exactamente. Esa Bueno, es la ya fórmula. sabéis tú que sobre el amor se ha escrito tanto, se ha Muchísimo. hecho, bueno, películas, Ha hecho de todo. libros, Claro, de todo, ¿no? Incluso, claro. pues bueno, incluso muchos disparates en la historia, También, también se han también. hecho para amor. Por lo También. tanto, realmente es el hit parade de las emociones, ¿no? Exacto, es la De más. la manera histórica. Exacto. Pero una de las emociones también que son muy importantes y muy actual sería, por ejemplo, pues la tristeza. Sí, la gente se moría de melancolía antiguamente, los poetas sobre todo. Exactamente, claro, ahora estamos en medio de esta pandemia, de esta COVID, ¿no? Mm, Y lógicamente ha aumentado claro. el La sentimiento de pena. tristeza, la pena, Pena. pues por muchos motivos. Primeramente, por toda la gente que nos ha dejado
sin que en realidad no fuera su momento de irse, ¿vale? Sería su momento, pero no serían las mejores condiciones de irse. Exacto. Y la tristeza de no poder pues salir, de no poder abrazar a la gente, de no poder compartir y tal. Evidentemente ya sabemos que todo esto es una situación extraordinaria, temporal, aunque demasiado larga, pero bueno, se está haciendo larga. No deja de ser temporal, que tampoco no evita que aprendamos un poco a valorar más lo que tenemos, pero digamos el miedo, la tristeza también es una emoción básica. Sí. Tenemos derecho a estar tristes, ¿vale? Y esto hay que distinguirlo, digamos, ya de la depresión. Antes de entrar ahí hay que saber gestionar la tristeza para no caer en la depresión. Sí, porque a veces me vienen a consulta y personas que dicen, tengo depresión. En realidad no es depresión, en realidad es tristeza, melancolía, por unos hechos que son, digamos, razonables, que son lógicos. Es lógico sentir tristeza y melancolía cuando han pasado cosas, o has perdido algo o alguien. Sí. Es absolutamente normal, lógico y digno. Entonces, evidentemente, si has perdido algo o alguien, pues hay que hacer un duelo. Exacto. Y superarlo, ¿vale? El tema está en que si este proceso no se realiza y esta tristeza se va haciendo permanente y no lo superas, se convierte en depresión. Y esa depresión tampoco, a ver, te puedes deprimir temporalmente y no pasa nada, también es normal, porque es un mecanismo, digamos, fisiológico que tiene el cuerpo y la mente para ahorrar energía, recluirse en ella misma, para sobrevivir. O sea, es que nuestro cuerpo, nuestra mente, digamos, el quinto cerebro en su conjunto, ya sabe, el médico interior ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir de una manera totalmente automática. Natural, sí. Entonces, a veces la depresión tiene un efecto adaptativo y preventivo para sobrevivir, para no desgastarte en exceso, para pasar ese tiempo de reconstrucción y entonces salir más fuerte. A veces es un buen mecanismo. Pero claro, si no se resuelve esto y esa depresión tarda mucho tiempo y se va alargando y va provocando problemas que la persona pues no tiene ganas de salir, no tiene ganas de nada, y le afecta pues, a sus relaciones, a su trabajo, ahí entonces tenemos una depresión severa. Claro. ¿Vale? Y entonces la depresión severa, pues... a ver, en este caso... Es peligrosa. Es peligrosa. Yo siempre digo que realmente en el próximo programa tendríamos que hablar de los beneficios que nos trae la psicología, que será nuestro próximo programa. Entonces, ¿por qué? Es importante ser consciente de que estamos entrando en un terreno peligroso, pasar de la tristeza, primero, gestionar el duelo correctamente. Hay gente que dice, no se llora. Oiga, yo tengo que llorar la muerte de mi madre, tengo que llorarla, porque no es sano que yo no la llore, es natural que la llore. Lo que no es natural es que la llore en todo el tiempo que me quede de vida. Entonces ahí hay un problema psicológico, la aceptación de que esa persona tenía que hacer el paso. Y tú tienes que ser mayor y seguir aquí. Después, el problema de la pena. También hay que saber gestionar esa pena. Y después, el problema de que estoy a un paso de caer en la depresión. A veces usamos la palabra depresión muy banalmente y automáticamente, es que estoy depresivo. Y no lo estás en pena, como decías muy bien. Pero a veces no te das cuenta que estás entrando en esta raya tan fina, estás a punto de traspasar y convertir esa pena crónica en una depresión profunda. Es ahí cuando hay que recurrir a un psicólogo especializado. Es ahí donde hay que pedir ayuda. Y sin problemas. Absolutamente, prácticamente imprescindible. Porque claro. o psicólogo o bien la ayuda es muy importante de amigos y de familia. También. Porque a veces te puede hacer mucho bien. Una palmada, un abrazo, que cualquier te cosa. Soporte, que te ayuda, venga, vamos a salir, tal, venga, vamos, va. Entonces, esto puede ser tanto más importante que el psicólogo, que al fin y al cabo, si eres una persona que no conoces
A lo mejor te cuesta expresarle. A ver, está un poco limitado. En cambio, una persona, un amigo, pues a lo mejor pues, puede tener un efecto más, más directo, más rápido. Sí. Lo que pasa que Pero la persona sola no puede. no le va a costar mucho. Cuidado, puede, Sí, poder puede. Sí, pero va a costar mucho. No tenemos límite, las personas no tenemos límite, nuestra mente no tiene límite. Podemos hacer lo que queramos, pero digamos, la costumbre o la fuerza del contexto, o a veces estamos como en una burbuja y parece que no podamos salir de ella. Entonces es cuando necesitamos que alguien nos dé la mano. Exacto. Y empecemos a caminar juntos. Puede ser un familiar, un amigo o un psicólogo. Pero yo estoy muy bien de acuerdo. Lo que pasa es que hay momentos que cuando a lo mejor recurres a ese amigo, a la petición de ayuda, llegas tarde, porque ya te has convertido realmente en una depresión profunda. Exacto. Que el propio amigo se desesperará por darte consejos de buena voluntad, por intentar enseñarte el camino, que veas la luz de cómo puedes salir a caminar bajo el sol, y tú eres incapaz. Es ahí cuando tiene que intervenir el psicólogo o el terapeuta. Porque es muy importante, porque él tendrá otras herramientas para llevarte ahí fuera. Exacto. Esto es lo que de alguna manera vamos a tratar en el siguiente capítulo dedicado a la psicología. Los beneficios de la psicología. Y bueno, pero más que nada quería insistir en el tema de que un amigo te puede ayudar, sí. Las emociones son tan poderosas que nos pueden destruir, o si las utilizamos aprendemos a gestionarlas, aprendemos a utilizar una inteligencia emocional, que por cierto, la inteligencia emocional tendría que ser una materia educativa en la escuela, igual que debería ser a lo mejor el yoga. Exacto. ¿Vale? O sea, el temario. Exacto. Dentro del temario. Lo que se ofrece a los niños tendría que ser más humanista, más humano, más mirar un poco más dentro nuestro, más aprender a compartir, a entendernos. Porque la inteligencia emocional, pues una de las cosas es aprender a sentir las emociones o a entender las emociones de las otras personas y tal, y pensar un poco más en las otras y no siempre en ti. En tu ego, ahí estoy yo. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que el programa ha sido extenso, que ha sido interesante. Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos, porque hay muchísimas cosas por explicar. Por eso yo recomiendo tu libro constantemente, porque ahí puedes, que puedes en este quinto cerebro tan bonito encontrar más explicaciones, y si no, siempre pueden recurrir a ti a través de tu web. No obstante, incluso que el libro está teniendo una gran aceptación y muchísima gente que lo lee me felicita porque dice, uy, es que es fantástico, todo el mundo debería leerlo. Sí. Lógicamente es un libro que está limitado a las páginas que corresponden. Exactamente. Ese libro, por mi parte, hubiera tenido 2000 páginas. Claro. Pero claro, entonces nadie lo lee. No, porque pesa mucho, como Espirales de la Tierra, 10.500 páginas. Lo que está claro es que cada persona es un mundo. Claro. Entonces cada uno tiene sus emociones, sus problemas, necesita su tratamiento, su perspectiva y tal. Entonces, claro, por eso pues ahí está, digamos, un poco pues lo que hacemos en consulta. Es, yo me pongo, digamos, tengo la facultad de hacer la empatía en el lugar del otro. Utilizar mi inteligencia emocional, mi empatía, para ponerme en el lugar de otra persona y entenderla, y entonces ayudar a canalizarle esas emociones, ayudar a trabajarlas y a que las entienda. Exacto. Entonces, pues bueno, pues yo diría que cualquier persona que esté sufriendo emocionalmente, que se ponga en contacto conmigo, pueden entrar en la web, josemariaguillén.com, o bien también la del libro, elquintocerebro.com. Y bien, de esa manera, pues cualquier cosa que haya, o incluso cualquier consulta sin compromiso, pueden pasármela y yo muy gustosamente les voy a responder y voy a ayudar en lo que pueda. Será maravilloso. Pues muchas gracias por estar conmigo en nuestro jardín del alma, y te espero próximamente para seguir informando, para seguir ayudando, aunque sea ese granito de arena a través de nuestro programa, para que la gente empiece a liberarse un poco de las tensiones y entienda qué es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Pues por mi parte ya sabes que estoy encantado de ayudar. Esta es mi misión, lo digo en el libro, mi misión es ayudar
compartir ese conocimiento, esas experiencias, porque como te he dicho otras veces, la mayoría de la gente está sufriendo innecesariamente por desinformación, por falta de información, por falta a lo mejor de apoyo. Exacto. Bueno, entonces, pues lo que digo, hasta la próxima, nos volvemos a encontrar y seguiremos hablando del próximo tema que promete ser muy interesante para que entendamos realmente qué es la psicología y qué es útil de la psicología para el ser humano.